Volvamos entonces con el señor Edgar Allan Poe. Sí. Bueno, Edgar Allan Poe No leí nada de Edgar Allan Poe. Bueno, el señor así como lo ven, con Sí. esta cara de Dolobu, Eh, instauró 3 grandes géneros. 3. Falta de uno. Es como el padre de... Sí. Un poco el género fantástico, si bien tiene larga data y el fantástico viene del romanticismo y demás, el fantástico ya tirado más al terror, como en los cuentos Berenice o la caída de la casa Usher, son de él. Y a partir de ahí empieza esta narrativa de los cuentos de terror. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El de la casa de Cthulhu, que te había dicho la vez pasada, Lovecraft, Sí. se inspira mucho en cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Nadie había escrito cuentos de terror antes? Digamos. No como un género en sí, digamos. Por ahí hay algunas narrativas que tienen algunos elementos propios del terror, pero no esto de pensar un cuento en función de la sorpresa Del miedo, o del de la susto. intensidad que te genere. Claro. Bien. Poe en eso se diferenció de varios románticos, él viene de la tradición romántica, pero se diferencia de ellos porque los románticos hablaban de la inspiración, ¿no? De, bueno, tenés que estar trabajando y que te agarren las musas. Ujú. Y él era bastante más metódico y de hecho utilizaba mucho lo que es lo que viene de la ciencia para poder hacer sus cuentos. Él pensaba, por ejemplo, en el método científico para poder revelar algo. Y por eso, y ahí es donde vamos a ir hoy, también instauró el género policial. Es el llamado padre del género policial y ahí sí es indiscutible porque no había ningún otro cuento de detectives antes de Los crímenes de la calle Morgue, que Bien, fue el primero. déjame meter para ponerlos en el Vamos a temporal. contexto, mira. Nace en el 1809, muere en 1849. Exacto, 40 años 40 duró nada años. más Edgar Allan Poe. Bueno, y es que ahí viene la otra faceta del señor Edgar Allan Poe. Era un borracho, era un desastre, lo echaron de los colegios, lo echaron de la mira. facultad. A ver, él era hijo de 2 artistas itinerantes que fallecen cuando él tenía apenas 2 años y lo adopta un señor británico que se llamaba Alan algo, por eso de ahí el segundo nombre de Edgar ahora es Alan. Ajá. Pero tenía también mala relación con este padre adoptivo, que aún así lo trata de acomodar en todos lados, lo mete en la academia militar, lo mete en un lado, lo mete en el otro y él siempre lo terminan expulsando. Pero termina haciéndose... Un Jesse Pinkman. Claro. De Breaking Bad. Ahí está, ahí tenés otro punto difícil, muy caro. Muy difícil. Bueno, el señor en algún momento se va de vuelta a Estados Unidos, él nace en Estados Unidos, se cría en Inglaterra y vuelve a Estados Unidos ya de adolescente. Y empieza a hacer su lugarcito en revistas literarias, porque lo que le gustaba era escribir, corta. Y viste que antes no tenías que tener el título de periodista para llegar a una... claro. No, sencillamente ibas escribiendo, te ibas contactando con la gente correcta y cuando se dio vuelta el tipo estaba al frente de una editorial, de una revista importante. Era en Estados mucho más Unidos. fácil crecer Por en ese supuesto. momento, menos gente, Por supuesto. había trabajo. Sí. Bueno, instaura estos 2 géneros. También él bastante cultiva lo que es la poesía romántica, de ahí el poema, el más conocido de él es El Cuervo, Sí. de Raven. Que también él hace como una especie de proclamación de cómo generar un efecto poético y todo su poema se basa en la sonoridad de la letra O, por eso todo rima con Leonor, Nevermore, ¿sí? Todas las estrofas van terminando de esa manera para que resulte más melancólico, más pesado. Y la verdad es que escuchar El Cuervo en inglés es una experiencia interesante. Está Mirá. muy bueno. No es lo mismo que leerlo traducido. Claro. Porque se pierde precisamente eso que es lo que él buscaba con ese efecto. El lenguaje en general hace a Sí. la diferencia también en la forma de actuar. Vos Claro. ves una misma escena en inglés y en castellano, visto por actores. Nosotros hemos hecho la experiencia de actuar en inglés cuando estábamos en Argentina y cambia. Claro. Y el lenguaje cambia la Primero sonoridad, porque, cambia todo. claro, Shakespeare también claro, es distinto, sobre tal todo el cual. Shakespeare con el lenguaje barroco antiguo. Algún día vamos a hablar de Shakespeare, pero es dificilísimo. Muy digamos. difícil. Es muy difícil. Y el di, por ejemplo, que se usaba mucho en ese Claro. momento, que hoy ya quedó En perimido, ya no se desuso. utiliza Uno más. lee Shakespeare en la versión original y, Claro. aunque sepas mucho inglés y esté todo bárbaro, es como... Tenés que ser un bueno, catedrático. claro, exactamente. Sí. Bueno, vamos al señor. Instaura este género policial. Ujú. Pensemos de nuevo en el contexto, ¿no? Ya que dijimos, bueno, ubiquémonos. Estamos en la época de las grandes urbes. Mucha gente pasó del campo a la ciudad. Épocas muy fabril, chicos en la calle, mucha prostitución.
lo que hablamos, ¿no? de la doble moral victoriana. Por el día todo Estados bárbaro. Unidos. En Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Digamos, obviamente que él mama todo lo que es la sociedad británica, pero, bueno, crece en Estados Unidos, o sea, se hace hombre en Estados Unidos. Bien. En las dos pasa lo mismo, de todas maneras. Los crímenes empiezan a ser más comunes y recién ahí empiezan a formarse los primeros cuerpos policiales y de detectives de los estados, porque pensemos que un poquito antes, no mucho antes, 50 años antes nomás, había sido la Revolución Francesa, y con eso empiezan lo que se llaman los estados-nación, ¿sí? Con la decapitación de los reyes. Simbólicamente no tiene que ver solamente con que la monarquía se acabó, sino con que surge algo nuevo. Ahí empiezan los estados a querer educar masivamente, porque obviamente necesitan ciudadanos que sean útiles y sumisos. No es solamente porque hay que educar a los chicos, sino porque los necesitan, digamos, funcionales a un mercado de trabajo. Pensemos que estamos hablando de la misma época para todos. Acá también, bueno, acá, en Argentina también, Sarmiento, ¿no? Sí. Bueno, en fin, la cuestión es que empiezan las grandes también editoriales, los periódicos, empiezan las pulp fiction, que son las ficciones baratas hechas de papel reciclado, de papel de ese que se puede tirar. Y ahí es donde se publican este tipo de relatos. Y claro, siempre se consideró que todo lo policial, todo lo que tiene que ver con asesinatos y demás, es algo mórbido. Como que la gente, sobre todo la aristocrática, que es la que más acceso tenía a la lectura y demás, no le interesaba mucho. Hasta que este señor empezó a publicar este tipo de cuentos, que además, ya te digo, mezclan cosas, en algunos casos sobrenaturales, en algunos de los cuentos que tiene, otros tienen que ver con el policial puro y duro. Él instaura la primera figura detectivesca, que es Auguste Dupin. Y después de él, cuando piensan que él fallece muy joven, tenemos otros dos grandes detectives. Uno de ellos es claramente Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Claro. Pero eso es casi 40 años después de que él fallece. O sea, este señor fue realmente un adelantado. Este señor. Y después también vendría Poirot. Claro, exactamente. Después tenemos a Hercule Poirot de Agatha Christie, exactamente. Son como los tres grandes detectives de la literatura universal. Lo que tienen en común la mayor parte de estos detectives, de esta escuela, porque en realidad el género policial lo podemos dividir en dos. Esta escuela es la escuela de la mente. Digamos, son detectives que prácticamente ni salen del cuarto. Piensan, maquinan, unen los cabos. A veces sí hacen alguna entrevista, algún sospechoso. Hay pistas falsas que están puestas para desconcertar al lector. Claro. Pero terminan deduciendo el caso prácticamente a través de su propia lógica. Por eso esto del método deductivo. Eso se ve muy bien en La carta robada de Poe, ¿no? Es un cuento muy clásico, generalmente se lee en la escuela. La carta robada nos muestra que también Dupin va hacia donde ocurrió un crimen, que es que falta una carta muy importante, que si no me equivoco era del rey o de la reina. Bueno, y él abre todo, busca todo, la policía había dado vuelta a todo el lugar. Y obviamente el detective llega y dice, mira, está ahí la carta. Y yo decía como que estaba puesta a simple vista, porque él decía, lo más simple suele estar a la vista de todos. Sí. Nadie va a pensar que la carta va a estar ahí mismo. Claro. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es como que en ese momento era algo muy ocurrente. Hoy en día ya no nos sorprende nada, porque estamos con un montón de otros estímulos, en series, en películas y demás. Pero en ese momento fue algo muy novedoso. La otra escuela del policial es la del policial negro. Ese surge en Estados Unidos propiamente dicho. La escuela de la mente es más británica, si bien él era estadounidense. Recordemos que Conan Doyle y Agatha Christie vienen de esa rama. Claro. Pero en Estados Unidos se empieza a desarrollar otro tipo de policial, que es el de los bajos mundos, el bajo fondo, digamos. Es la gente que está más asociada a las clases medias bajas, a la violencia en general. Es decir, el detective o el policía, en este caso casi siempre son policías, de los textos del policial negro suelen embarrarse, suelen ensuciarse las manos para resolver los crímenes. Ya no es, me quedo en el cuarto pensando y uniendo cabos, sino que tienen que meterse de lleno en donde está la organización del crimen. Pueden golpear a alguien. Golpean, usan el arma. Bien. Es tipo, tengo dos películas muy claves para que nos hagamos idea de qué es ese policial negro.
Búsqueda implacable. Sí. La del padre que... Y Liam Neeson. Claro, corazón. Que la hija la pierde, bueno, dos la veces, secuestran casi 2 tres, veces. en la tercera, Sí. terminala. Sí, se hace un poco Dale, mucho, boluda. ¿no? Pero bueno, Ponele un la GPS, primera, pensemos que la primera es la única y la mejor. Eh. Él, claro, no es que resuelve el caso desde la casa diciendo, a ver quién... No, si no se Claro. mete en ese mundo, la pierde, porque tiene 48 horas y después va a perder el rastro de la chica. Good Entonces, luck. claro, va y lo resuelve a los tiros, básicamente. Sí. Otra que sí es un poco más... Bueno, John Wick un poco John Wick también. también. Bueno, Seven, Pecados Capitales. Claro. Totalmente, ¿no? Pero ahí vos fíjate que hay algo extraño y es que los hechos de los crímenes, mejor dicho, van ocurriendo a medida que va pasando la investigación. Eso sí es un poco raro. En general nosotros nos encontramos con una estructura del policial en el que Ya hay todo muerto. empieza, claro, in media res. O sea, empieza cuando ya ocurrió la cosa. Un poco quisieron hacer con Batman y del Caballero de la Noche, un poco también. Siempre, está bueno, como eso del guasón matando sí. gente y hay que ver, o el acertijo. Claro, pero porque bueno, también viene más de esa tradición más del policial negro, Sí. del querer buscar un culpable o el querer... De hecho, tantas versiones de Batman, hubo una que era Batman era un detective en realidad. Claro. No era un coso, sino que era estaba así, el enmascarado, pero era un detective. Bueno, y te vas a morir de risa, pero Rowling también toma elementos de los policiales. O sea, en los primeros 2 o 3 libros de Harry Potter siempre tienen que descubrir algo. Sí, es cierto. ¿No? Y están ellos como atrás de las pistas, ver la cámara secreta, que la piedra Sí. filosofal, que ¿Quién cómo es? encuentran ¿Cómo se llama? el culpable, Voldemort. No, el qué sé del yo. muchacho ¿no? Thomas Riddle. Tom Riddle. Tom Riddle. Claro, ¿Quién es Tom Riddle? Exactamente, que bueno, ya su apellido es un acertijo, Claro. ¿no? Entonces, claramente es un género que nutre a otros géneros. Por ahí, es verdad, ya no sé, es muy raro hoy en día encontrar un policial puro, excepto por ahí, no sé, en alguna novela de Patricia Highsmith o en los libros de Millennium, que son de hace, no sé, menos de 15 años. El de, ¿cómo se llama? La reina de las corrientes de aire, y la mujer que soñaba con un bidón de gasolina y una cerilla, no sé, tiene esos nombres muy raros, pero es una trilogía. Millennium fue un boom en su momento, en los 2000. Pero bueno, aunque no haya hoy en día ya estos policiales clásicos, porque claro, ya no tenemos más la figura del detective, eso era muy de precisamente entre 1800 y 1900. Sí. Hoy no, digamos, tenemos otras formas de investigar, hay otros cuerpos policiales, Sí, claro. quizás algo más Y asociado al aparte por terrorismo. lo que fueron aprendiendo también. Claro. Pero bueno, en ese momento fue una novedad. De hecho, la gente no conocía prácticamente el término detective antes de Poe. Claro. Fue algo que él popularizó. Ujú. Bueno, Conan Doyle fue un fenómeno absoluto con su Sherlock Holmes. Cuando Sherlock Holmes murió, porque él se hartó, Conan Doyle se hartó de su personaje Ya y fue, dijo, los mato. basta, me hartaron. Entonces, ¿qué hizo? Que se cae de un acantilado junto al doctor Moriarty Ah, sí. y chau. Sí, spoiler alert. Spoileamos 100 a años Arthur después. Con Arthur. Perdón, pero 100 años Sí. después no es spoiler. Bueno, se pueden morir los personajes. Claro, chicos. lo mata, lo tira a un acantilado. La gente, al día siguiente en Gran Bretaña, hicieron más duelo que por la reina. Onda, salían a la City, la gente de negocios, con el listón negro en el brazo. Maravilloso. Así. ¿Pero que todos leyeron el libro el mismo día? Es que esa era una novedad, ¿no? Vos no entendés. Ah, era como era como cuando la sale televisión. Game of Thrones. Claro. Al día siguiente todos lo leían porque Ok. todos estaban enganchados porque era la forma de entretenimiento que había. Esto salía en estos periódicos y claro, cuando salía ya a la mañana, a la tarde todos lo tenían leído. Bien. Era así como el bestseller del momento. Ujú. Pero bueno, nada, para darle una oportunidad a un género distinto, ¿no? Es un género que es muy clásico, generalmente se ve en el colegio, La carta robada, Los crímenes de la calle Morgue, algún Hoy cuento de hay Sherlock algún Holmes. exponente de... El que yo conozco es el escritor de Millennium, que si te digo el nombre te lo ok, miento ok, porque ok. es re difícil, es un nórdico. Ok, bien. Pero bueno, esa trilogía Millennium, de hecho ¿Entra tiene una en lo de película. Dan Brown? No. ¿Entra dentro de eso? Bueno, Dan Brown... Porque medio que va resolviendo un misterio Claro, y agarra otra es como cosa algo y- más moderno, porque Ajá, el tipo por es eso te como un decía. catedrático, ¿no? Ujú. Que va investigando y va sacando hilos, pero sí, yo creo que se nutre del policial. No hay en sí quizá un asesinato, pero sí hay Claro. algo por resolver. Claro. Entonces, en ese punto toma varios elementos, ¿no? Y además la figura
principal es una persona inteligente, que Sí. va buscando las pistas. Generalmente tiene algún secuaz o algún compañero que lo va secundando, digamos. Esos elementos se repiten, son estructurales. Bien. Están ahí. Muy bien. Así que bueno. Bueno, género policial hemos visto en el día de hoy, gracias a el Funko Sí. de Edgar Allan Poe. La semana que viene, ¿sabes Sí. lo que te voy a traer? ¿Qué? Otro Funko. Bien. Pero esta vez de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos Puedo a hablar. creer. Se va a terminar, esto Sí. se va convirtiendo en... Y vas a terminar comprando para traer con la No, excusa no, de no. tengo que No. llevar uno distinto Mi cada reina vez. de corazones yo ya la tengo. Bien. Así que la voy a traer. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Por Natalie. favor, por gracias a ti. Tema y ya venimos.